Sé que hoy te sientes descalificado. Miras tu pasado y ves solo errores. Decisiones equivocadas. Oportunidades desperdiciadas. Años perdidos. Y piensas que Dios no puede usar a alguien como tú. Que tu historia te descalifica para cualquier propósito grande. Pero déjame contarte algo que pocos saben sobre Moisés. El hombre que sacó a Israel de Egipto. El que partió el mar. El que recibió los 10 mandamientos. Antes de todo eso, Moisés fue un asesino fugitivo que pasó 40 años escondido en el desierto. Y si Dios lo usó a él, puede usarte a ti. Porque el Salmo 91 no es para los perfectos. Es para los quebrantados que deciden confiar. Y hoy necesitas saber lo que Moisés vivió antes de ser elegido. Moisés nació en medio de un genocidio. Faraón había ordenado matar a todos los bebés hebreos varones. Su madre lo escondió 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta y lo dejó en el río Nilo, esperando un milagro. Y el milagro vino de la forma menos esperada. La hija de Faraón encontró la canasta. Tomó al bebé hebreo, al que su padre había ordenado matar, y lo crió como su nieto en el palacio real. Moisés creció como príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría egipcia, poderoso en palabras y obras. Tenía todo: poder, riqueza, futuro. Pero había algo en su interior que no encajaba, porque aunque vivía en el palacio, sabía que era hebreo. Veía a su pueblo esclavizado, golpeado, humillado. Y un día, cuando tenía 40 años, algo explotó dentro de él. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Miró a todos lados. Pensó que nadie lo veía. Y mató al egipcio. Lo enterró en la arena. Este es el Moisés que nadie te cuenta. El asesino. El que pensó que podía liberar a su pueblo con violencia. Que su fuerza, su educación, su posición lo calificaban para ser libertador. Pero yo no estaba buscando fuerza humana. Estaba buscando dependencia total. Y lo que Moisés no sabía es que alguien había visto todo. Al día siguiente, cuando trató de mediar entre 2 hebreos peleando, uno le gritó: ¿Quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y en ese momento, la vida de Moisés se derrumbó. Faraón se enteró. Lo buscó para matarlo. Y el príncipe de Egipto se convirtió en fugitivo del desierto. Moisés huyó a Madián. Dejó el palacio, el poder, el futuro. Se sentó junto a un pozo, solo, quebrado, perseguido. El que iba a ser libertador era ahora un criminal. Y pensó que su vida había terminado a los 40 años. Escribe en los comentarios: Dios me sostiene. Ahora viene la parte que más necesitas escuchar. Moisés pasó 40 años en ese desierto. 40 años. No 40 días. No 40 meses. 40 años cuidando ovejas. El que fue educado en los palacios ahora olía a estiércol de animales. El que fue poderoso en palabras ahora pasaba días sin hablar con nadie. El que tuvo futuro ahora solo tenía un presente monótono, día tras día igual. ¿Qué pasó en esos 40 años? La Biblia casi no dice nada. Solo que se casó con Séfora, hija del sacerdote de Madián. Que tuvo hijos. Que cuidó ovejas. 40 años de silencio. 40 años donde parecía que Dios se había olvidado completamente de él. Imagina la lucha mental de Moisés. Fui príncipe y ahora soy pastor. Pude haber liberado a mi pueblo y ahora solo cuido animales. Tenía propósito y ahora solo sobrevivo. Pero aquí está la verdad que Moisés no podía ver: yo no lo había olvidado. Lo estaba preparando. Porque el Moisés del palacio no podía liberar a Israel.
Ese Moisés confiaba en su fuerza, su educación, su posición. Yo necesitaba un Moisés quebrantado. Un Moisés que supiera que no podía hacer nada por sí mismo. Un Moisés que dependiera totalmente de mí. Y el desierto hizo esa obra. El desierto mató al príncipe para que naciera el profeta. El silencio de 40 años no fue castigo. Fue cirugía espiritual. Yo estaba quitando todo lo que Moisés pensaba que lo calificaba, para que solo quedara yo. Porque cuando tú no puedes, entonces yo puedo. Hoy, esos años que sientes perdidos, ese tiempo que crees desperdiciado, ese desierto que parece no terminar, no es abandono. Es preparación. El Salmo 91 dice que yo te cubro con mis plumas. A veces esa cobertura no se siente como protección. Se siente como ocultamiento. Como si yo te hubiera escondido del mundo. Pero te escondo para protegerte. Para formarte. Para que cuando salgas, seas imparable. Moisés no sabía que esos 40 años pastoreando ovejas lo estaban preparando para pastorear a 3 millones de hebreos por el mismo desierto. Cada oveja terca le enseñó paciencia para un pueblo terco. Cada día de soledad le enseñó a escuchar mi voz sin distracciones. El desierto fue su universidad. Declara conmigo, soy hijo del rey. Y entonces llegó ese día. Moisés tenía 80 años. 80. Una edad donde la mayoría ya está pensando en el final de la vida. Estaba cuidando las ovejas de su suegro como cualquier otro día. Llevó el rebaño al otro lado del desierto, al monte Horeb. Y allí vio algo extraño. Una zarza que ardía pero no se consumía. Se acercó a ver ese fenómeno. Y entonces yo hablé. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y yo le dije, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo primero que hice fue recordarle que estaba en mi presencia. Que lo común se había vuelto sagrado. Que yo estaba allí. Después de 40 años de silencio, yo hablé. Y le dije algo que cambió todo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. He conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos. Ven, por tanto, ahora. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. 40 años antes, Moisés trató de liberar a Israel con su fuerza. Y fracasó. Ahora, 40 años después, yo lo llamaba a hacer lo mismo. Pero con una diferencia radical, ahora yo iría con él. El Moisés de 40 años dijo yo puedo. El Moisés de 80 años dijo yo no puedo. Y ese es exactamente el Moisés que yo necesitaba. Porque cuando tú dices no puedo, entonces yo digo yo sí puedo. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy, ese llamado que murió hace años, ese sueño que enterraste, ese propósito que creíste perdido, no está muerto. Solo estaba en preparación. Yo no desperdicié tus años de desierto. Los usé para formarte. Y ahora, cuando crees que es demasiado tarde, cuando sientes que ya pasó tu tiempo, yo te digo, ahora es cuando comienzas. Porque mi tiempo no es tu tiempo. Y mi llamado no tiene fecha de vencimiento. Moisés tenía todas las excusas. Soy tartamudo. Nadie me va a escuchar. Soy un fugitivo. Soy demasiado viejo. Envía a otro. Pero yo no busco elocuencia. Busco obediencia. No busco perfección. Busco disponibilidad. Y cuando Moisés finalmente dijo sí, todo cambió. Escribe ahora, Dios pelea por mí. Ahora déjame mostrarte algo que casi nadie nota. Cuando Moisés regresó a Egipto después de 40 años, lo primero que hizo fue reunirse con los ancianos de Israel. Les contó todo.
Hicieron señales y milagros. Y la Biblia dice que el pueblo creyó. Se inclinaron y adoraron. Moisés pensó, esto va bien. Pero cuando fue a Faraón, todo se complicó. Le pidió que dejara ir al pueblo. Faraón no solo se negó. Empeoró las condiciones de los esclavos. Les quitó la paja para hacer ladrillos, pero les exigió la misma producción. Los capataces golpeaban al pueblo. Y los hebreos culparon a Moisés. Le dijeron, que Jehová te juzgue porque has hecho que Faraón nos aborrezca. Moisés acababa de obedecer a Dios y todo empeoró. Y Moisés hizo algo muy humano. Se quejó conmigo. Dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Moisés estaba frustrado, confundido, decepcionado, porque esperaba que la obediencia trajera resultados inmediatos. Pero yo le respondí, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir. Nota lo que dije. Ahora verás lo que yo haré. No lo que tú harás. Lo que yo haré. Porque el problema de Moisés es que seguía pensando que él tenía que convencer a Faraón. Y yo le estaba mostrando que Faraón era mi problema, no el suyo. Su trabajo era obedecer. El mío era liberar. Hoy, cuando obedeces y todo empeora, no significa que te equivocaste. Significa que yo estoy a punto de hacer algo grande. Porque antes de la liberación viene la presión. Antes del milagro viene la crisis. Jesús caminó sobre el agua, pero antes de eso los discípulos remaron toda la noche contra el viento. El Salmo 91 promete que aunque caigan 1000 a tu lado, a ti no te alcanzará. Pero eso implica que habrá caída alrededor. Habrá presión. Habrá batalla. Pero tú estarás protegido en medio de todo. Vinieron las 10 plagas. Cada una más poderosa que la anterior. Y al final, Faraón no solo dejó ir al pueblo. Los echó. Les dio oro y plata. Y Moisés sacó a 3 millones de personas de la esclavitud. El mismo Moisés que 40 años antes no pudo liberar ni a un solo hebreo. Proclama, estoy cubierto. Pero la historia no termina ahí. 3 días después de salir de Egipto, el pueblo llegó al Mar Rojo. Y entonces vieron algo aterrador. El ejército de Faraón venía tras ellos. 600 carros de guerra. Miles de soldados. Las armas más poderosas de la época. Y el pueblo de Israel estaba atrapado. El mar adelante. Las montañas a los lados. El ejército egipcio atrás. El pueblo entró en pánico. Le gritaron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Mejor era servir a los egipcios que morir en el desierto. Querían volver a la esclavitud. Porque la esclavitud conocida parecía mejor que la libertad incierta. Y Moisés, el líder, estaba en medio. El pueblo gritando atrás. El ejército acercándose. El mar bloqueando el camino. Pero entonces Moisés dijo algo que reveló cuánto había cambiado en 40 años. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés ya no confiaba en su fuerza. Confiaba en la mía. Y yo le dije, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando Moisés extendió su vara sobre el mar, yo abrí el mar. El agua se dividió. El fondo se secó. Y 3 millones de personas cruzaron en tierra seca. El milagro más grande del Antiguo Testamento.
No porque Moisés fuera poderoso, porque yo lo era. Hoy, ese mar que te bloquea, ese ejército que te persigue, esa situación imposible, no es el final. Es el escenario de tu milagro. Porque yo me especializo en lo imposible. Jesús dijo, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Tu mar se abrirá. No porque tú tengas fe perfecta. Porque yo tengo poder absoluto. Y cuando yo abro camino, nada lo puede cerrar. Los egipcios intentaron seguir a Israel por el mar abierto. Pero cuando estaban en medio, yo cerré las aguas. El ejército completo se ahogó. Y esa misma mañana, Israel vio los cadáveres en la orilla. La amenaza había terminado. Para siempre. Porque cuando yo te libro completamente. Afirma ahora, mi mejor tiempo viene. Ahora quiero contarte algo que Moisés vivió que pocos entienden. Después del Mar Rojo, el pueblo caminó 3 días por el desierto. Sin agua. El sol abrasador. Los niños llorando de sed. Y finalmente llegaron a Mara. Encontraron agua. Pero era amarga. No se podía beber. Y el pueblo murmuró otra vez contra Moisés. Imagina la frustración de Moisés. Acababa de ver el mar abrirse. El ejército egipcio destruido. Y 3 días después, el pueblo lo culpaba por no tener agua. Porque la gente tiene memoria corta. Olvidan los milagros de ayer cuando enfrentan la crisis de hoy. Pero yo le mostré a Moisés un árbol. Le dije, córtalo y échalo en las aguas. Moisés obedeció. Y el agua amarga se volvió dulce. Ese árbol representaba la cruz. Siglos antes de que Jesús muriera en el madero, yo estaba enseñando que mi sacrificio convierte lo amargo en dulce. Lo tóxico en sanador. Lo que te envenena en lo que te da vida. Porque yo no solo abro mares. También endulzo aguas amargas. No solo hago milagros espectaculares. También transformo las pequeñas crisis diarias. Y después de ese milagro, yo hice un pacto con Israel. Les dije, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. El mismo Dios que abrió el mar es el Dios que sana tu cuerpo. Que endulza tu vida amarga. Que transforma tus crisis. Hoy, esa situación amarga que estás viviendo, esa relación tóxica, esa circunstancia que te está envenenando, no es permanente. Yo tengo el árbol que la endulzará. Y ese árbol es la cruz de Cristo. Cuando aplicas el sacrificio de Jesús a tu dolor, todo cambia. La amargura se va. El resentimiento se disuelve. El veneno pierde poder. El Salmo 91 dice que yo soy tu refugio y fortaleza. Eso significa que en medio de Mara, en medio del agua amarga, yo soy tu fuente de agua dulce. Después de Mara, llegaron a Elim. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Abundancia después de la escasez. Descanso después de la crisis. Porque yo siempre tengo un Elim después de cada Mara. Tu tiempo de descanso viene. Tu tiempo de abundancia se acerca. Declara, Dios restaura mi vida. Ahora quiero llevarte al monte Sinaí. Moisés subió a ese monte para recibir la ley. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y yo le di los 10 mandamientos. Las tablas escritas con mi dedo. Pero mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo se corrompió. Hicieron un becerro de oro. Se postraron ante él. Olvidaron todo lo que yo había hecho. Cuando Moisés bajó del monte y vio la idolatría, se enfureció. Quebró las tablas de la ley. Quemó el becerro. Y 3000 hombres murieron ese día por su rebelión. Fue un momento devastador.
El pueblo que Moisés había liberado ahora lo había traicionado. Y yo le dije a Moisés, déjame. Destruiré a este pueblo y haré de ti una nación grande. Pero Moisés hizo algo extraordinario. Intercedió por el pueblo. Me rogó que no los destruyera. Dijo, si no perdonas su pecado, bórrame de tu libro que has escrito. Moisés prefería morir antes que ver al pueblo destruido. Ese es el corazón de un verdadero líder. No busca su gloria. Busca el bien de los que lidera. Y yo escuché su intercesión. Perdoné al pueblo. Y le dije a Moisés, sube otra vez al monte. Haré otras tablas. Moisés subió de nuevo. 40 días más. Y esta vez, cuando bajó, su rostro resplandecía. Había estado tan cerca de mí que mi gloria se reflejaba en él. Tuvo que cubrirse con un velo porque el pueblo no podía mirar su cara. Eso es lo que sucede cuando pasas tiempo conmigo. Mi gloria te marca. Mi presencia te transforma. Y la gente nota que hay algo diferente en ti. Hoy, esas personas que te traicionaron, ese pueblo que te decepcionó, esos que se olvidaron de todo lo que hiciste por ellos, no deben hacerte renunciar. Deben hacerte interceder. Porque el llamado no es solo liberar. Es sostener. No es solo sacar de Egipto. Es llevar a la tierra prometida. Jesús intercede por nosotros continuamente ante el Padre. No porque seamos dignos. Porque Él es fiel. Y esa es tu tarea también. Seguir creyendo en la gente aunque fallan. Seguir orando aunque pequen. Seguir guiando aunque se quejen. Moisés guió a Israel 40 años más por el desierto. 40 años soportando quejas, rebeliones, crisis. Pero al final, antes de morir, pudo ver la tierra prometida desde el monte Nebo. Y aunque no entró, cumplió su llamado. Liberó al pueblo. Los formó. Los guió. Y su legado sigue vivo miles de años después. Escribe, confío en su plan. Déjame cerrar con la lección más importante que Moisés aprendió. En una ocasión, el pueblo se quejó otra vez por falta de agua. Yo le dije a Moisés, habla a la roca y dará agua. Pero Moisés estaba tan frustrado que golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió. El pueblo bebió. Pero yo le dije, por cuanto no creíste en mí para santificarme, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Esa fue la consecuencia más dura de la vida de Moisés. Guió al pueblo 40 años. Soportó todo. Pero por un momento de desobediencia, no pudo entrar a la tierra prometida. Parece injusto. Parece demasiado severo. Pero aquí está la lección, yo no llamé a Moisés solo para que liberara al pueblo. Lo llamé para que me representara. Y cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, distorsionó mi carácter. La roca representaba a Cristo. Y Cristo solo debía ser golpeado una vez en la cruz. Después de eso, solo necesitamos hablarle. Orar. Invocar su nombre. Y el agua viva fluye. Pero Moisés, en su frustración, cambió el mensaje. Y ese cambio tuvo consecuencias. Porque el liderazgo espiritual tiene responsabilidad. Lo que haces no solo te afecta a ti. Afecta a cómo otros ven a Dios. Sin embargo, yo no rechacé a Moisés. No lo descalifiqué completamente. Lo llevé al monte Nebo. Le mostré la tierra. Y cuando murió, yo mismo lo enterré. Nadie sabe dónde está su tumba. Porque hasta en su muerte, lo honré. Porque a pesar de su error, fue fiel. Y su vida completa pesa más que un solo momento de desobediencia. Hoy, ese error que cometiste, esa caída que tuviste, esa falla que te persigue, no borra todo lo demás. Tiene consecuencias.
pero no anula tu llamado. Moisés no entró a Canaán, pero 1500 años después apareció en el monte de la transfiguración con Jesús y Elías. Estaba en gloria, en presencia del Mesías. Porque yo no te juzgo por un momento, te juzgo por toda una vida. Y si toda tu vida es de fidelidad con un momento de caída, la fidelidad pesa más. Moisés sigue siendo recordado como el libertador de Israel. El que habló conmigo cara a cara. El que vio mi gloria. Su error no definió su identidad. Su obediencia sí. Y tu error tampoco te define. Tu identidad está en mí. Y yo digo que eres perdonado, restaurado y llamado. Proclama por última vez, Dios nunca me suelta. Hoy, el Moisés que nadie te contó te enseña algo poderoso. Que tu pasado no te descalifica. Que tus años de desierto no fueron desperdiciados. Que tu edad no importa cuando yo te llamo. Que tus errores no son el final de tu historia. Moisés fue asesino y llegó a ser libertador. Fue fugitivo y llegó a ser líder. Fue tartamudo y habló con autoridad. Fue pastor de ovejas y pastoreó a millones. Porque cuando yo te llamo, te transformo. No necesitas ser perfecto. Solo disponible. Y cuando dices sí, yo hago el resto. El Salmo 91 es tu protección. Pero también es tu llamado. Porque los que habitan al abrigo del Altísimo no solo son protegidos, son enviados. Moisés habitó en mi presencia. Y de esa presencia salió con poder para cambiar naciones. Tú también habitas en mí. Y de esa habitación saldrás con propósito. Ve en paz. Ve transformado. Ve sabiendo que lo que Moisés vivió antes de ser elegido te califica para ser usado hoy.